tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista, al tiempo de analizar la actualidad aquí en Canarias al Día. Y la actualidad desde hace ya varias semanas, por supuesto desde hace mucho tiempo, pero intensamente desde hace varias semanas, está en torno a ese debate abierto sobre el modelo económico y turístico de Canarias. Un modelo en el que evidentemente tiene que empezar a generarse, pues ya también va a tener que tener cabida, pues la parte medioambiental, la parte de conservación del territorio. Cada vez lo hemos dicho muchas veces, más gente joven, gente formada, está informando sobre y también concienciando sobre la necesidad de proteger mucho más nuestra naturaleza y por tanto cambiar ese modelo invasivo que hasta ahora hemos tenido económico y turístico, sobre todo en las zonas pues, más orientadas al turismo, como por ejemplo en el sur de Tenerife. Y en el sur de Tenerife está centrado principalmente el documental Salvar Tenerife, un documental que se estrenaba en el Cine Víctor el pasado 25 de mayo y que desde este miércoles ya en abierto lo pueden ver ustedes en la plataforma de YouTube. Un documental que ha sido dirigido y creado por nuestro invitado de hoy, por el biólogo Felipe Rabina, con quien ya vamos a hablar de este trabajo tan necesario que nosotros desde aquí, desde Mírame Televisión, les recomendamos. Felipe, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, David. Un placer, como siempre, estar aquí y hablar de estos temas. Es un tema, insisto, muy recurrente en las últimas semanas, pero para nosotros es muy necesario seguir insistiendo. Y ahora pues tenemos un apoyo importante, que es este trabajo que has realizado, que se estrenaba el 25 de mayo en el Cine Víctor, pero que ya desde ayer, desde hace aproximadamente 24 horas, están abiertos en YouTube. ¿Qué tal las reacciones en estas primeras 24 horas? Pues estas primeras 24 horas han sido espectaculares. La verdad que me esperaba un apoyo positivo y más viniendo de ese estreno con un lleno en el Cine Víctor. Y pues lo mismo desde que se subió ayer a las 5 de la tarde, muchísimos comentarios positivos, ya creo que va por más de las 10.000 reproducciones. Y la verdad que da un poco de esperanza que este tema que antes se tenía como un poco apartado, ahora está como tan en la actualidad, y cuando salen trabajos de este tipo como que la gente está atenta a, pues eso, a reaccionar, a compartirlo y a hablar sobre el tema. Además que lo publica justamente, yo no sé si al final esto ha habido algo de estrategia o no, pero justo después de esa manifestación tan exitosa que ha habido en Santa Cruz de Tenerife, un poco también inconscientemente o conscientemente con ese lema, ¿no? De, oye, tenemos que parar un poco este desarrollo urbanístico que padece la isla, y en esa línea va el reportaje. ¿Cómo surgió el reportaje, la idea? La grabación ha llevado pues prácticamente 2 años, ha sido un trabajo bastante largo, y la edición también ha sido prácticamente 1 año. Y como comentabas, no ha sido estrategia. Lamentablemente se han dado en los últimos meses varios casos de lo que ahora hablaremos de lo que va el documental. Pues ya hemos visto el caso del Puertito, luego se da esta manifestación un poco para que todo el mundo se una para protestar por este modelo. Hace 3 semanas justo se da el estreno y ha sido como todo un poco reacción en cadena de eso que vamos a hablar, de que el modelo que tenemos en Tenerife no funciona, que está obsoleto y que lo único que está haciendo es pues, maltratar sistemáticamente los recursos naturales que tenemos. Vamos a aclarar algunas ideas previas, digamos, antes de entrar en materia, porque claro, yo vi el documental ayer, soy sincero, no fui al estreno en el Cine Víctor, pero lo vi ayer con calma. Y la verdad es que lo primero que habría que destacar, quizás sin entrar todavía en el contenido, es un poco la metodología que ustedes utilizan. Quiero decir, al final, esto no es un reportaje periodístico al uso en el que hay una parte que sostiene una posición y hay otra parte que se pone en contraposición que sostiene lo contrario, ¿no? Aquí desde el minuto 1, desde el título hasta el último fotograma, hay una clara intención y va pues en línea con ese mensaje. Hay que salvar Tenerife, hay que cambiar el modelo económico actual. ¿Por qué decidiste hacerlo así? Porque creo que es que de otra forma no hubiese sido sincero. Muchos de los documentales, prácticamente la mayoría de los documentales que se ven por ahí, son todos mostrando la parte bonita, la parte positiva, y creo que al final mostrar solo esa parte de Tenerife no sería la realidad, porque la realidad aquí es muy diferente. Y un poco pues justo la intención es esa, de abrirle los ojos a la gente y que empiece a despertar, porque creo que si no lo enseñas o si la gente no lo ve en imágenes, pues esto al final se diluye y la gente luego no se manifiesta, no se queja, no hay un cambio. Y creo que eso es la importancia del documental, que tiene un mensaje y unas imágenes que acompañan a ese mensaje, que están pidiendo a gritos pues eso, que hay que salvar Tenerife. Y más allá de esas reflexiones, es verdad que hay una base documental que está hecho por profesionales. Hablan muchos expertos que llevan mucho tiempo investigando y estudiando, en este caso, la protección y las especies que existen en esta zona del sur de Tenerife. Estamos hablando de la franja marina de Teno Rasca, que es una zona que hay una figura ya de protección sobre ella, pero que para muchos quizás es una gran desconocida
conocida, el reportaje ayuda a que conozcamos realmente cuál es esa realidad. Y lo que decía, sobre todo hay un trabajo, tú eres biólogo, hay personas formadas, hay un trabajo científico y riguroso detrás. Se ha dicho muchas veces, pero ¿por qué es tan importante ese espacio, esa parte, esa franja de agua para la biodiversidad en general? Pues como decías ahora, primero es una zona especial de conservación que pertenece a la Unión Europea y se declaró tanto por la presencia de tortuga boba, tortuga verde y el delfín mular. Además de eso tenemos una población única en el mundo de calderones tropicales de casi 400 individuos. Es el único santuario de ballenas de Europa. También es un punto de esperanza marina declarado por la organización Mission Blue. Y todas esas cosas nos están diciendo que es que tenemos un paraíso aquí en la puerta de casa y en lugar de cuidarlo se está haciendo todo lo contrario. Y el objetivo del documental, pues tanto con los datos científicos, con las imágenes que acompañan a esos datos científicos y con los testimonios de expertos, es como hacer un cómputo de todo para que es que no quede ni un solo cabo suelto y que es irrebatible que la situación de Tenerife es insostenible. Eso es lo primero que te quería preguntar también. Dentro de la comunidad científica, ¿hay debate en torno a lo que se plantea en el documental o es algo sobre lo que nadie tiene dudas? No, el debate no hay ninguno. Desde 2014 se sabe que la población de calderones sufre estrés crónico. Estamos a 2022, han pasado 8 años, no se ha hecho absolutamente nada por intentar proteger esos calderones, sino todo lo contrario. Se ha promovido la construcción del macropuerto de Fonsalía, que toda la comunidad científica está diciendo que no, que es una locura, pero desde las instituciones públicas no han hecho ningún caso y han seguido promoviendo esa infraestructura. Una de las primeras cosas que llama la atención del reportaje es cómo empieza. Empieza con un mensaje visual muy potente, ¿no? Era lógico, era necesario, pero a mí me sorprende porque más allá de la literatura que existe sobre el tema y que yo creo que es potente, pero sin embargo no genera el efecto como cuando esa literatura se pone también o se complementa con las imágenes, ¿no? Lo primero, bueno, aquí tenemos una cámara, me comentabas que esta es la cámara que usaste para grabar las imágenes de este reportaje. Sí, exactamente. Está la parte... Es una bestia de cámara, ¿eh? Sí. Bueno, es una cámara normal de las que usamos en tierra, pero con una carcasa y además tenemos aquí los focos, que son lo que uso para iluminar. Aunque es verdad que en toda la parte de cetáceos ni siquiera hacen falta los focos, es más para la parte de las inmersiones y la parte que grabamos en zonas más profundas, ahí sí que hace falta iluminación. Y de resto nada, de resto solo la cámara e intentar que los animales se acerquen lo máximo posible y respetándolos y así se grabó. La verdad es que la calidad de las imágenes es muy buena, o sea, el reportaje tiene un impacto visual muy potente y claro, a mí por ejemplo me genera una reflexión como espectador, ¿no? Y es decir, oye, claro, tú estarás acostumbrado a ver esto muy a menudo, pero realmente la gente ¿es consciente de que tenemos esa riqueza natural de esa magnitud a ese nivel? Porque, insisto, más allá de leerlo y de ver algunos titulares, es que cuando vemos las imágenes es como, oye, es que yo por lo menos personalmente tengo que reconocer que no era consciente de esa magnitud, de esa importancia. ¿Tú qué crees? ¿La sociedad lo sabe? Justo es que ese es el objetivo de la primera parte del documental, de enseñarle a la gente, oye, que tienes un tesoro y lo tienes a 5 minutos de tu casa y no te has dado cuenta, porque por mucho que lo leas o por mucho que te lo digan, si tú no lo ves, no lo vas a valorar, no lo vas a querer proteger, porque ni siquiera sabes que está ahí. Y justo el objetivo de esa primera parte, que es más visual, de todos esos comportamientos de diferentes animales, los 200 tiburones recién nacidos, que eso es algo que nunca antes se había grabado aquí en Tenerife, los calderones apareándose, o las crías recién nacidas bebiendo leche, todo eso son cosas que la gente no sabe que pasan aquí, en nuestra isla. Y justo el objetivo era eso, mostrar la parte bonita y luego mostrar los riesgos que están sufriendo día a día pues toda esa biodiversidad que tenemos. ¿Cómo es posible que tengamos esa riqueza natural y que haya mucha gente que no lo sepa? Ya poniendo el foco en las autoridades. Lo digo porque al final vemos aquí como a menudo cuando se quiere lanzar un mensaje sobre algo se gasta mucho dinero en propaganda, en campañas, por ejemplo las campañas del sol y la playa para promocionar a Canarias en el extranjero o en el exterior. Y sin embargo después pues no hemos visto un esfuerzo en inversión en que la gente nos identifique, porque al final tenemos símbolos de nuestra identidad, el plátano, las papas con mojo a nivel gastronómico, el teide, pero toda esta riqueza marina escapa. ¿Por qué? Es que es muy triste. O sea, primero el problema de base está en la educación, que desde que somos pequeños no nos enseñan a valorar las cosas que tenemos aquí. Yo, en mi propia experiencia, yo hasta que tenía 18 años ni siquiera sabía lo que era un angelote o que teníamos 400 calderones aquí en el sur. Y eso que
a priori es un tema que a mí me interesaba, pero en clase no te lo cuentan. Sí que es verdad que ahora cada vez hay una conciencia mayor y hay más tipos de actividades o de clases en los colegios que sí que poco a poco van dando ese conocimiento, pero falta muchísimo. Tú ves a los jóvenes y muy pocos conocen la biodiversidad que tenemos aquí, y eso es una de las propuestas que se propone en el documental, de eso, de que se mejore la educación ambiental, que se hagan, pues en vez de ir al Loro Parque, llevar a la gente a bucear, a que los niños hagan bautizos de buceo, o a que vayan a hacer un avistamiento de cetáceos y vean las ballenas en su hábitat natural. Eso es algo que no se hace y que lo tenemos aquí y que se puede hacer perfectamente. La verdad es que lo segundo, digamos la segunda fase del reportaje, después de ese impacto visual, es cuando se genera otro impacto, ¿no? Y es el de poner sobre ese espacio, también visualmente, pues cómo se ha desarrollado urbanísticamente toda esa franja del suroeste de Tenerife, y también pues la cantidad de puertos y por tanto de embarcaciones de recreo que existen en la zona, más allá del tráfico de pasajeros de las dos grandes navieras. Esto, sinceramente, es impactante. Esto, desde el punto de vista científico, ¿tiene alguna explicación que esto se haya desarrollado así? ¿Por qué existe ese desequilibrio? Desde el punto de vista científico, ninguno. Es que es una cosa completamente insostenible el tener una población de ballenas que al final lo que hacen es ponerse como en paralelo a la costa y están desde Teno hasta Rasca, y pues esa línea que forman está atravesada continuamente por barcos de recreo, por los ferries, por todo tipo de embarcaciones que están navegando por ahí todos los días, y al final solo entre Puerto Colón y Los Cristianos son más de 500 barcos, solo entre dos de los puertos, sin sumar los otros dos, y sin sumar, imagínate si sumamos el puerto de Fonsalía, si se hubiese llegado a construir. O sea, es que es completamente insostenible, y al final, en lugar de tener una zona tranquila donde se valoren los animales o donde se valore eso, pues la naturaleza y la tranquilidad, es todo lo contrario. Barcos con música a todo volumen, pues lo que comentábamos antes, que en lugar de disfrutar del paisaje, estás viendo barcos y motos de agua pasar todo el tiempo, y eso al final lo que hace es quitarle encanto a la zona y poner en riesgo a los animales. La verdad, Felipe, es que son cifras que asustan, ¿no? Y sobre todo, insisto, cuando se ve en el reportaje, cuando se ve esa comparación, pero al final un poco la idea que tenemos toda la población local cuando vamos al sur, y al final es lo que ven los turistas cuando vienen aquí, es que aquello, bueno, que esa franja marina realmente es una franja para la diversión. O sea, vemos motos de agua, vemos embarcaciones de recreo. ¿Esto por qué no se ha controlado? ¿O hay manera de controlarlo, mejor dicho? Es que al final es muy triste, porque una zona que tiene un potencial infinito para hacer actividades ambientales, de ecoturismo y que pongan en valor a la naturaleza, pues esa zona se ha convertido en todo lo contrario. O sea, los turistas ni siquiera se enteran que están en una zona de especial conservación o que hay ballenas. Los turistas, la mayoría, vienen a emborracharse, vienen a estar de fiesta, a tomar el sol a la playa, y les da absolutamente igual la isla y la naturaleza y la cultura. Vienen pues a eso, a un turismo barato de sol y playa. ¿Tú crees que si los turistas supieran y se explotase de otra manera, bueno, pues la riqueza que hay allí sería rentable también? Es que al final tenemos ejemplos como, por ejemplo, Baja California Sur o Galápagos, que es que hacen eso y les funciona a las mil maravillas. Y al final es que es un ciclo que se cierra, porque tú tienes una naturaleza bien conservada que te da dinero, y ese dinero lo reinviertes en la conservación de esa naturaleza. Entonces es un ciclo que se está nutriendo tanto en la parte ecológica como en la parte económica. Y aquí esto es que tenemos una maravilla y tenemos un potencial que está sin explotar, y que está... En lugar de hacer eso mismo, estamos en un modelo que lo que está haciendo es destruir esos recursos naturales, y que a la larga la destrucción de esos recursos naturales va a tener consecuencias económicas en la isla. La verdad es que se centra mucho en el modelo turístico. Lógicamente el modelo turístico atrae un tipo de turista determinado, pero también es verdad que hay un impacto potente también en ese medio natural de la población local. Y hay una parte que se recuerda en el documental, que es lo que ocurrió en el puertito de Adeje, ¿no? Con las tortugas que existían en esa zona, y cómo, además de llenarse aquello de embarcaciones de recreo, porque así se ha permitido, también la propia población local, bueno, pues no era nada respetuosa con esas especies, ¿no? Con esas tortugas. ¿A qué lo achacas esto? Pues primero a educación, que si al final no sabes cómo comportarte con una tortuga, o ni siquiera sabes el valor que tiene ese animal para los ecosistemas y que ha venido migrando miles de kilómetros para llegar a esa bahía, pues obviamente, sin maldad,
lo vas a tocar, vas a intentar agarrarlo, vas a querer sacarte una foto sin saber el impacto que estás teniendo. Al final, primero tenemos ese problema de educación y segundo, un problema con las autoridades, que el puertito era una bahía muy fácil de regular y muy fácil de controlar y no se hizo absolutamente nada. Se dejó que se sobreexplotara sin ningún tipo de control y al final pues la consecuencia fue que todas las tortugas que estaban ahí al final acabaron en el centro de recuperación y tuvieron que soltarlas en otro lugar de la isla. Todas estas personas que aparecen en el documental, que son expertos, que por lo que yo entiendo llevan años trabajando sobre el terreno, no advirtieron en su momento, no advertían de que, oye, miren lo que está pasando y lo que está pasando con los calderones, lo que puede pasar con las tortugas en el puertito de Adeje, ¿lo advertían? Es que se lleva advirtiendo décadas y desde las administraciones no hacen ningún caso. Ayer estaba haciendo una entrevista para otro documental que estoy haciendo sobre el puertito y justo una frase que me impactó mucho, que es que decía que aquí los recursos naturales se venden no para protegerlos o no para darles valor, sino se venden para que alguien los compre. Y es el caso, por ejemplo, de lo que está pasando ahora en el puertito. Estás vendiendo una maravilla natural, pero porque quieres construir encima, no porque lo quieras respetar de verdad. Es que es una pena que desde las administraciones públicas, en lugar de darle valor a esa naturaleza, lo que estén haciendo es sobreexplotarla y maltratarla sistemáticamente. Porque en el caso, claro, yo he escuchado, el debate es un poco desigual, me permito decirlo así porque, por ejemplo, en el caso del puertito de Adeje, yo he podido entrevistar aquí a muchas personas que pues, tienen formación, como es tu caso, biólogos, ambientólogos, personas, insisto, formadas que me explican que, evidentemente, un proyecto de esa magnitud tiene afección sobre el medio natural protegido que está alrededor. Sin embargo, desde la otra parte, las versiones o quien está defendiendo ahora mismo el proyecto su director es un ingeniero, son argumentos económicos. ¿No crees que hay un poco una desigualdad en el debate, ¿no? O sea, el debate es por un lado científico y por otro económico. ¿Cómo se afronta un debate así, no? Es que el problema es eso, que tenemos a ingenieros o arquitectos que no tienen una formación ambiental hablando de sostenibilidad o hablando de respeto al medio ambiente. El otro día, pues, uno de los responsables de ese proyecto dijo que este proyecto era sostenible porque las casas eran respetuosas con el medio ambiente, pero no está teniendo en cuenta el impacto que van a tener 1.800 turistas en esa zona, todo lo que están destrozando y lo que van a destrozar en el caso de que esta obra siga, que son cardones que pueden tener más de 100 años, una zona que es espectacular, que la quieren construir entera, y es que es una zona espectacular que no puedes decir que vas a respetar el medio ambiente cuando lo que vas a hacer es construir encima. Una de las cosas una de las consecuencias que ustedes advierten en el documental es cómo afecta digamos, al día a día de estas especies la actividad del ser humano y sobre todo de esas embarcaciones. Y ustedes hablabas antes de que se sabe cómo afecta al estrés. O sea, afecta lógicamente, le genera estrés a estas especies y eso genera, pues, distorsiona, digamos, o distorsiones dentro de su vida. Pero después hay otra cuestión que es como un impacto mucho más directo, por desgracia, y es la de que directamente hay buques y barcos que golpean y causan daños, ¿no? ¿Esto es habitual en esta zona? Sí, bueno, en esta zona y en general en Canarias cada vez tenemos más problemas de este tipo, porque no solo en esta zona, al final los ferries y sobre todo los fast ferries han aumentado muchísimo tanto en velocidad como en número de trayectos en todo el archipiélago. Entonces tenemos un problema grave. En el caso de los cachalotes ya se sabe científicamente que hay más cachalotes que mueren atropellados en Canarias de los que nacen. O sea, la población está disminuyendo y los culpables son, pues, esos barcos de alta velocidad en este caso. Y en el caso de la zona SEG, prácticamente todas las semanas o casi todas las semanas tenemos o alguna tortuga enredada o alguna tortuga o algún cetáceo que sufre alguna colisión con una embarcación. Ahora tenemos un calderón que tiene un plástico en la cabeza y que no se ha podido liberar todavía. O sea, tenemos todas las señales y todas las evidencias científicas que están diciendo que lo que hay que hacer es reducir la presión, no seguir aumentándola. Esa es una de las cuestiones que ustedes plantean también. Tenemos que reducir la presión, ya ni siquiera dejar de aumentarla, sino reducirla. ¿Eso cómo se consigue? Pues, por ejemplo, en Baleares ahora mismo acaban de implantar una moratoria turística, acaban de decir: las islas no pueden más, vamos a parar y vamos a empezar a crear un plan para intentar crear un turismo, pues, más de calidad y ir poco a poco haciendo que ese turismo decrezca. Si es que al final, haciendo eso, lo que estás haciendo es garantizar que haya un turismo a largo plazo, mientras que si seguimos como ahora, que han salido esta semana celebrando que en Tenerife va a haber 1 millón de asientos más para turistas este verano, que ya estamos en 6 millones, pues 1 millón más son 7 millones, es que estamos destruyendo la isla y al final ningún turista va a querer venir a una isla que está colapsada.
al final ustedes aportan muchos datos, ¿no? Algunos se pueden saber, otros, bueno, se han comentado más, pero verlos todos juntos concentrados, la verdad es que llama la atención. Por ejemplo, la isla de Tenerife no llega todavía al 1 millón de población, parece que llegará en los próximos años, pero todavía no llega. Sin embargo, ha llegado a recibir 6 millones de turistas, es decir, 6 veces más la población que hay en la isla de Tenerife. Ustedes plantean también un debate que está ahora sobre la mesa, el de la sobrepoblación, no solo de población local, sino también, lógicamente, lo que supone con la llegada del turismo. ¿Cómo plantear este debate, Felipe, de manera que se pueda afrontar de manera responsable? Pues por una parte, primero saberlo, primero darnos cuenta, porque es que ya hemos normalizado que en una isla tengamos autopistas de 3 carriles colapsados cuando no es normal. No es normal, y las cifras que ahora decía son cifras del continente, no son cifras de una isla que tiene un territorio muy limitado. El otro día hablaba con un compañero de Santiago de Chile y me decía, si es que las autopistas y las carreteras que tienen aquí, en Gran Canaria, de hasta 4 carriles, no las tenemos ni en Santiago de Chile, que es una de las capitales más grandes del mundo. Entonces, para empezar, ser conscientes de eso, de que la isla se ha explotado muy por encima de las posibilidades que tiene. En otros lugares, como por ejemplo se nombra a las Islas Galápagos en el documental, en otros lugares con riquezas o biodiversidad similar, donde se aprovecha esa riqueza natural, ¿existe un impacto del turismo tan grande como aquí en Canarias? Al final, si tú tienes un turismo, obviamente ese turismo va a tener un impacto en esos recursos naturales, pero en el número me refiero, en número, en cifras de turistas. Sí, no sé las cifras de Galápagos, pero sí que es verdad que tú nada más llegar a Galápagos tienes que pagar 100 euros y esos 100 euros, 100 dólares, van directamente al Parque Nacional de Galápagos y se invierte en la conservación del lugar. Aquí tenemos 6 millones de turistas y no pagan absolutamente nada para ayudar en la conservación de la isla o de los espacios naturales. Aquí es entre quien quiera, al precio que quiera y sin aportar nada al lugar donde se están quedando. Entonces, en el caso de Galápagos, pues obviamente habrá un impacto, siempre el turismo tiene algún tipo de impacto, pero si ese pequeño impacto luego haces otras cosas para que disminuya ese impacto o incluso para mejorar la situación en cuanto a conservación o en cuanto al bienestar de la población local, al final ese turismo hace más bien que mal. Aquí es todo lo contrario. Aquí el turismo lo que está haciendo ahora mismo actualmente es seguir destrozando nuestras costas y seguir haciendo que Tenerife esté soportando una presión más grande de la que puede soportar. La verdad es que, bueno, hemos hablado de algunas, pero ustedes en el documental terminan haciendo una batería de propuestas de cara a las cosas que ustedes creen que habría que poner o implantar en la isla para, bueno, intentar proteger o intentar reconducir este modelo económico. Vamos a ver algunas, hemos hecho algunas capturas porque son bastantes. Por ejemplo, en materia turística, moratoria para nuevos macrocomplejos turísticos, como se ha hecho ahora en Baleares, lo comentaba Felipe, establecer un límite anual de turistas, establecer una ecotasa, la creación de una ley de residencia o cualquier otra ley que limite el crecimiento de población. Al final, Felipe, bueno, las pongo aquí un poco para que la gente las pueda ver, aunque insisto, están dentro del documental, pero esto demuestra, por un lado, que ustedes son proactivos, es decir, plantean alternativas, pero me gustaría preguntarte cómo se llega a esta serie de propuestas, es decir, ¿hay un trabajo detrás, un estudio, es una ocurrencia que ustedes tienen? O sea, ¿cómo llegan a plantear estas propuestas? En el caso, por ejemplo, de la moratoria turística, al final nosotros que trabajamos en la naturaleza, y yo en mi caso trabajo mucho en el sur de Tenerife, al final ves el impacto real que tiene. Si estás en otro tipo de campos y no estás en la naturaleza todo el día, pues a lo mejor piensas que esos impactos no son tan graves. Pero cuando te sumerges en el agua y ves que a cada kilómetro de costa hay un emisario ilegal que está vertiendo aguas residuales, que los cetáceos con los que trabajas tienen estrés crónico y un conjunto de cosas que te están mandando señales de que los ecosistemas y la isla en general está soportando una presión mayor de la que debería, pues al final la solución es reducir esa presión y una de las formas es reducir la cantidad de turistas que están utilizando nuestros espacios naturales. En el caso del puertito, por ejemplo, estamos hablando de que tenemos una población, o bueno, ni siquiera hablando de la población, 6 millones de turistas, que ya sabemos que eso es una cifra insostenible. No puedes meter 1.800 turistas más en una zona natural y llamarlo sostenible, porque no lo es. Esos turistas generan una presión, están consumiendo recursos, están generando residuos y todo eso al final hace que lo que estás haciendo es aumentar más la presión. Si hubiera un economista en este lado de la mesa, yo no lo soy, pero probablemente te diría, Felipe, bueno, pero Felipe, eso son buenas intenciones, pero la realidad es que ahora mismo nuestro modelo turístico supone pues, un 35% del PIB, un 40% del empleo. ¿No corre peligro este modelo económico si empezamos a aplicar esta serie de propuestas?
Es que yo creo que es todo lo contrario. O sea, si seguimos por este modelo, ya no es solo el complejo del Puertito, es que más arriba se está construyendo otro hotel. Es que en Guía de Isora no sé cuántos hoteles hay planteados ahora mismo. Que al final, si llenas una costa y la sobreexplotas hasta el punto de que no hay ni un centímetro sin construir, ese turista de calidad, que es el que realmente deja beneficios en la isla, porque el resto vienen a todo incluido y puede que pasen una semana y no dejen un solo euro en la isla. Entonces ese turista de calidad, que sí que viene a disfrutar de Tenerife y su naturaleza, se va a ir a otro lugar. Entonces, económicamente creo que eso también es un riesgo grande, y desde tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias por lo menos parece que están intentando impulsar ese turismo de calidad. Si por otra parte lo que están haciendo es sobreexplotar más la isla, ese turista de calidad no va a venir. La verdad que he estado buscando datos de encuestas. Se suelen hacer muchas encuestas a los turistas de por qué vienen a Canarias, ¿no? ¿Cuál es el principal motivo? Y los dos principales motivos, o sea, principalmente con un 90%, un 90% coinciden en que es el clima, ¿no? O sea, el clima es el principal factor. Después se habla de las playas, el paisaje, es quizás lo más parecido así a naturaleza que aparece en los primeros puestos, el paisaje en general, ¿no? Y después el tema ambiental, ya más en concreto, aparece en el 9º puesto, si no me equivoco, hablo de memoria, el 9º puesto. ¿Crees que si se vendiera esa riqueza de la que hablamos y de la que tanto se habla en el reportaje, se generaría un efecto llamada de ese turismo de más calidad? Por supuesto, es que Tenerife tiene un potencial inmenso en cuanto a las maravillas que tenemos. Tenemos Anaga, que es algo que, o sea, no lo ves en ningún otro sitio del mundo. En el documental eso salía una concentración de 200 tiburones recién nacidos. Tenemos aquí en Santa Cruz, en Las Teresitas, la mayor guardería o área de cría de angelotes, que es un tiburón en peligro crítico de extinción. Una población de 400 calderones con unas condiciones que no se dan en ningún otro sitio del mundo. Si todo eso se vendiera, hubiera una regulación, un control, como se hace en Galápagos o en Baja California, y se hiciera bien, es que tiene un potencial inmenso. Y en lugar de seguir apostando por ese turismo de sol y playa, que al final lo que hace es dejar poco beneficio a la isla, sino solo pues a los propietarios de los hoteles, y generar residuos y sobreexplotar más la isla, si se hiciera lo contrario y se empezara a apostar más por ese turismo que valora la naturaleza, yo creo que es que las posibilidades serían infinitas. Varias cosas, algunas insisto que también ya las han nombrado, por ejemplo, el asunto de los vertidos ilegales, ¿no? Eso hasta el punto de que hemos sido sancionados a nivel europeo por incumplir las normativas comunitarias. Tú que lo has visto, porque al final es otra de esas cosas que se lee mucho, pero que si no se ve, pues realmente no se es consciente uno de la magnitud, ¿no? Tú que lo has visto muchas veces seguramente buceando, ¿cómo es la situación de los vertidos y desde el punto de vista científico, cómo afecta también a estas especies? Lo de los vertidos es algo que los que buceamos y los que estamos en el agua y cualquier persona que lo ha visto en directo, es que es una cosa que no, cuando la ves, si no lo ves, si lo ves en un periódico o solo lo ves en las noticias, no te haces a la idea de lo que es luego cuando vas y estás en la boca de ese tubo y empiezas a ver salir toda esa mancha verde, que son aguas residuales que vienen de nuestros váteres directamente y sin depurar. Es que eso al final tiene un impacto, ya no solo es el propio agua residual, sino que ahí vienen microplásticos. Alrededor de todos esos emisarios siempre está lleno de toallitas, porque al final la gente tira todo por el váter y tampoco tienen, claro, al final parece que tú lo tiras por ahí y desaparece para siempre, y todo eso que tiramos al final acaba en el mar. Entonces eso, la parte de los emisarios, por ejemplo, en Abades, que hay uno de los más conocidos, un emisario ilegal que está a 10 metros de profundidad, que es ilegal por eso, está cerca de una zona de baño y está en medio de un cebadal donde hay tortugas, angelotes y otras especies protegidas. Ese cebadal en menos de 20 años se ha reducido, o sea, su área original se ha reducido en, no me acuerdo ahora mismo el porcentaje, pero considerablemente. Es que precisamente te quería preguntar también, porque no solo es esa riqueza a nivel de cetáceos y demás, sino también la riqueza del ecosistema vegetal que existe también en nuestros mares, ¿no? Y los cebadales son muy importantes. Esto también se comenta mucho en el documental. Por ejemplo, vemos que son el principal alimento de las tortugas, si no me equivoco, ¿no? Según comentaban ustedes. Pero yo es que cuando oigo cebadales me acuerdo del intenso debate cuando el puerto de Granadilla, Felipe, probablemente tú todavía eras bastante joven, pero recuerdo ese intenso debate y cómo se llegaba a negar la importancia científica de los cebadales. Más recuerdo,
tengo que recordarlo, hacer programas y recibir presiones en ese sentido, incluso como un diputado como José Miguel Barragán de Coalición Canaria se enfadaba y me negaba que el puerto de Granadilla tuviera efectos en directo en un programa de radio en los cebadales, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de cosas, cuando sales de lo que es el ámbito político y vas al ámbito científico, ¿qué te encuentras? O sea, ¿por qué son tan importantes los cebadales? Primero por varias cosas, como comentaba, son el principal alimento de la tortuga verde, que al final vienen en la época en la que, por decirlo así, son jóvenes y están creciendo, y el principal alimento es el cebadal. Entonces, sin ese cebadal probablemente no vendrían aquí a Canarias, y aquí encuentran ese alimento, están unos cuantos años antes de que se van a otros lados a reproducirse. Entonces el cebadal para la tortuga verde aquí es clave. No solo tortuga verde, muchísimos animales, muchísimas especies de peces de interés pesquero, cuando son juveniles se refugian en los cebadales. Como hay mucho pez pequeño, angelotes o otras especies que necesitan comer esos peces también están cerca de los cebadales. Es un ecosistema que tiene una importancia muy grande, además de que produce oxígeno, capta CO2, esto ayuda al cambio, a reducir pues ese impacto de las emisiones de carbono. Y en cuanto a lo del puerto de Granadilla, que era cuando estaba empezando un poco yo, estaba empezando la carrera de Ciencias del Mar, me acuerdo que es que estaba en el catálogo de especies amenazadas y para construir el puerto de Granadilla se quitó del catálogo. O sea, ese es el ejemplo de cómo se hacen las cosas aquí. Hay una especie protegida molesta para hacer algo, se quita sin ningún problema. La verdad es que es sorprendente un poco si se hace ese análisis, ¿no? Un recorrido de cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Pero también es verdad que tú lo decías antes, hay una mayor educación ambiental. Yo creo que el mejor reflejo es la manifestación del pasado fin de semana, por los perfiles de personas que había allí, mucha gente joven, gente no tan joven, diferentes perfiles profesionales, pero también es verdad que hemos visto cómo ante la presión social los políticos, bueno, empiezan a recular en algunos proyectos. Ustedes insisten, por ejemplo, en el caso de Fonsalía. ¿Crees que fue decisiva esa manifestación social para que se diera marcha atrás? Lo digo porque en Fonsalía también había algunos problemas administrativos, no tenían la adscripción de los terrenos que tenía que firmar Costas, pero también es verdad que si vamos a Granadilla vemos como los problemas administrativos, incluso legales, no suelen ser un obstáculo. ¿Crees que la manifestación social es la solución a concienciar a la clase política? Es que tristemente al final estos proyectos se llevan a cabo sin tener en cuenta a la población. Estás construyendo un macroproyecto en medio de la costa que va a afectar a toda la zona sur de Tenerife y no se consulta a la población. Son proyectos que se hacen, se sacan adelante y al que le guste bien y al que no, pues la vida la ha cambiado para siempre y no hay forma de luchar contra ello a priori. Pero en el caso de Fonsalía se vio que juntándonos toda la población y haciendo mucho ruido, pues sí que se pueden conseguir cosas. Y en el caso de la campaña de Salvar Fonsalía, en menos de un mes se recaudaron 400.000 firmas, aparecieron personalidades de todo el mundo, actores, futbolistas de todo tipo, diciendo que no, que es que eso era una aberración construir un macropuerto en una zona con tanto valor ambiental. Y sí que tuvo efecto, ya no solo a nivel de que se parara esa obra, que realmente nunca sabremos si se paró por esa manifestación o por cosas que pasaron dentro de los partidos, eso es algo que tampoco lo podemos saber, pero sí que sabemos que esa presión funcionó, que esa presión ya no solo para parar esa obra, sino también para que todo el mundo se diera cuenta del valor real que tiene esa zona. Al final, ¿es bueno o es positivo que la clase política reaccione ante la protesta social? ¿O debería de haber una clase política ya concienciada y que no sea necesaria la clase social? ¿O cómo se consigue eso, Felipe? Creo que volvemos otra vez a lo mismo, a la educación. La educación, si al final a la política entra gente que está concienciada de los problemas que tenemos, creo que no haría falta todo este movimiento social, pero desgraciadamente como la clase política que tenemos ahora no tiene ni la mínima conciencia ambiental, pues hacen falta este tipo de movimientos que hagan presión y que supongan un cambio, porque al final ya hemos visto que si la población no se une y no protesta, los que están arriba no van a hacer nada para proteger nuestra isla y nuestra naturaleza. Estamos en tiempo, Felipe, pero sí. Ahora, mientras hablabas, me acordaba de que en el reportaje sale un ingeniero de apellido Mayo, ¿puede ser? Sí, Carlos Mayo. Carlos Mayo, ¿verdad? Sí. Y Carlos Mayo plantea algo, o sea, lo digo porque vemos como dentro incluso de profesiones que
tradicionalmente están más orientadas a ese modelo de desarrollo urbanístico. Digo, el director del proyecto del Puertito de Eje es ingeniero. Él plantea la necesidad de un crecimiento cero, el desarrollo cero, algo así es lo que viene a plantear. Y te ponía el ejemplo de cara a que crees que es posible que cada vez hay más personas concienciadas dentro de otros ámbitos profesionales en los que tradicionalmente no ha habido esa conciencia ambiental. Y hablabas antes, por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros y en general, y los empresarios también. Yo creo que cada vez hay más y al final es que cada vez es más difícil negar la situación que estamos viviendo. Entonces al final, o por concienciación o casi por la fuerza, pues esa gente al final acaba concienciada. En el caso de ingenieros ya se está viendo que es que en España hay demasiadas infraestructuras en la costa que ya nos hemos pasado de rosca hace mucho tiempo. Entonces la solución está en parar, en intentar hacer que todo lo que ya tenemos sea más efectivo, sea más eficaz y no seguir ocupando la costa, no seguir ocupando más territorio, porque eso al final igual pasa con las carreteras. Si se construyen más carreteras, luego con el aumento de la población esas mismas carreteras van a colapsarse también. Al final es como un ciclo que nunca termina y que lo único que hace es pues acorralar cada vez más a la biodiversidad y a los espacios naturales. Oye, Felipe, enhorabuena por este trabajo. Nosotros vamos a seguir recomendando desde nuestros diferentes canales que la gente vea Salvar Tenerife, que ya está en YouTube y en abierto para que lo pueda ver cualquier persona. Yo supongo que con esto rico no te vas a hacer. No sé si tiene un beneficio económico este documental importante para ti o no. ¿O lo haces más en este caso, por voluntad? Sí, este documental es por amor al arte, como se dice, y en este caso pues por amor a mi isla, Tenerife, que yo soy de aquí, nací y crecí aquí, y no me supone ningún beneficio. De hecho, lo que quería hacer justo era eso, era hacerlo y hacerlo público para que eso sirva para concienciar a la población en lugar de venderlo. Al final venderlo pues te limita la audiencia a unos canales limitados y al ponerlo público pues sí, no tengo ese beneficio económico, pero gano en eso, en que mi trabajo al final, ya no por reconocimiento, sino porque termine de concienciar a la población y suponga un cambio. Al final el cambio es el objetivo del documental. Hay bastante de vocación, que es lo que quería decir ahí en este paso que has dado. De verdad, insisto, felicidades y gracias también por hacer las cosas de esta manera y por ayudar a que la gente pues tenga más información, porque mientras más informada esté la población, pues mejor podemos afrontar estos debates que al fin y al cabo no dejan de ser bastante complejos sobre cómo organizar nuestro territorio. De verdad, muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes, David. Nosotros les recomendamos, insisto, que lo vean. Salvar Tenerife está en la plataforma de YouTube, es muy fácil de encontrar, dura 45 minutos y se consume rapidísimamente, les va a gustar. Tiene cosas, bueno, con independencia de que pueden estar o no de acuerdo con lo que se dice, la verdad es que tiene cosas que es necesario ver y conocer. Tiene unas imágenes que son brutales y sobre todo tiene muchísima información que es importante que la población conozca. Así que nosotros, insisto, les invitamos a que lo vean. Nosotros seguiremos hablando de conservación, de cómo aprovechar nuestro territorio y dando cabida en este programa y en otros espacios a personas formadas como Felipe Rabina, personas que tienen formación y que están desarrollando, en este caso, más bien a modo vocacional, dedicando su tiempo a formarnos a los demás. Así que nosotros, insisto, seguiremos teniendo las puertas abiertas para ellos y, por supuesto, para ustedes. Que pasen un feliz fin de semana. Volvemos el lunes con más entrevistas.